Comprendido en el siglo V y XV, su estética medieval era teológica, estética subjetiva y su arte era relacionado con la fe. Sus principales pensadores eran Hesíodo, él hacía una recopilación de mitos antiguos, Tomás de Aquino, el cual tenía 4 aspectos importantes, como lo es la integridad de la perfección, ser todo para ser divino, la proporción y por último, la luz dentro del cuarto. Homero escribió 2 libros, el primero era la Ilíada, narra acontecimientos durante 51 días en la guerra de Troya. La Odisea, que está compuesto por 24 cantos. Platón habla de la existencia de ideas supremas, como la justicia y belleza. En esta época mayormente se preocupaba por fortalecer la cultura, el arte y su inteligencia. La idea de la Edad Media era alcanzar la plenitud máxima en la Tierra. Se dio en el año 336 a.C. Los artistas griegos se inspiraban en la naturaleza. Sus principales pensadores fueron 5, entre ellos Demócrito. Se basaba en la naturaleza, Protágoras, en la belleza por medio del audio y la vista, Sócrates, por la belleza espiritual, Platón, belleza perfecta, que se iba en 2 puntos, conveniencia y utilidad, y por último Aristóteles, consiste en la magnitud y el orden. Sus características fueron 7, entre ellas el florecimiento del idealismo, la proporcionalidad, el carácter práctico, la visión idílica, representación naturaleza, no busca ser instrumento de propaganda y por último racionalidad de las medidas matemáticas. Arte griega se llamaba segundo clasismo, en otra parte la arquitectura. Sus características formalizadas, tanto estructura y la decoración. Y por último, la evolución del arte, que se dividía en 5 puntos. Aprender el cuerpo humano, más real, forma natural, leyes de proporción y por último expresiones y las emociones. Movimiento cultural en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. El Renacimiento se caracteriza por la renovación en el arte y la ciencia. Sus características son el Renacimiento, el gusto a la antigua Grecia, el surgimiento de una nueva relación con la naturaleza y el hombre vuelve a ser el centro de atención. Principales pensadores: Giotto es de los primeros en el Renacimiento. Sus obras resaltan por su enorme realismo. Leonardo da Vinci destaca también por haber ideado máquinas asombrosas de gran visión futurista. Miguel Ángel llegó a convertirse en el escultor más importante del Renacimiento. El arte referido al clasicismo o renacimiento surgiendo en Europa. Su arquitectura surge en la ciudad de Florencia. De las obras más destacadas son edificios religiosos. En la pintura tenían gran inspiración en la naturaleza, además se introduce el desnudo y el interés por la anatomía. La música buscaba naturalidad, proporción y armonía entre texto y melodía. Desarrollo del arte. Estuvo presente incluso en plena época medieval, mundo italiano, arte románico. Sus primeras manifestaciones en la penúltima década del siglo XV se finalizan en los primeros años del siglo XVII. Fue un movimiento que dejó de lado la iglesia intelectual, racionalista y empírico. Sus principales pensadores fueron 4. El primero fue Francois Marie. Él decía que las acciones del hombre tenían que ser en conjunto con la sociedad religiosa. Jean-Jacques habla sobre la igualdad de los derechos. Louis Montesquieu. Él criticaba la sociedad y la política de su propio país. John Locke establece la división de poderes del Estado. En otra parte, las artes. Las artes se dividían en 2 puntos: bellas artes y artes mecánicas. Bellas artes era música, poesía, danza, escultura y pintura, mientras que artes mecánicas hacían el dominio de la naturaleza y la liberación. Características principales: avances de tecnología y desarrollo en la industria.
corrientes principales tenemos el liberalismo, que es la libertad del individuo, utilitarismo, lo que es bueno es útil, empirismo, es a base de la experiencia, marxismo, experiencia comprobada. También está el nihilismo, el cual niega la existencia, el idealismo, que dice que la idea principal es la idea, el existencialismo, el ser es condenado a ser libre, también el materialismo, existe sin depender de las emociones, el anarco, que es la asociación voluntaria e igualitaria sin Estado, y por último, el darwinismo, explica el origen de las especies naturales. Sus principales corrientes fueron 8. Empezó con el cubismo en 1907, caracterizado por las formas geométricas. Luego pasó al futurismo en 1909. Intentaba romper con los valores estéticos del pasado. Luego el expresionismo en 1914. Se caracteriza por la intensidad de la expresión de los sentimientos y sensaciones. Luego el dadaísmo en 1916. Surge con la intención de destruir los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Luego al Bauhaus, 1919. Se caracteriza por sus materiales verdaderos, la forma sigue la función, estilo minimalista, unión del arte y tecnología. Luego al Art Deco en 1920. Emplea líneas toscas, preferencialmente al material como acero. Luego al realismo socialista en 1933. Representar problemas sociales. Y por último el Pop Art en 1950 se inspiraba en la estética de la vida cotidiana y bienes del consumo tales como anuncios publicitarios, cómics y cine. Sus principales pensadores fueron 5, entre ellos Pablo Picasso, Edvard Munch, Marcel Duchamp, Tamara de Lempicka y Andy Warhol.